últimos ítems de la petición. Voy a leerlos textualmente. ¿Es posible organizar un espacio de intercomunicación de los representantes de la población víctima del conflicto armado encargado de la estructuración de los proyectos de vivienda, cuya finalidad sea despejar las inquietudes de regularización del orden nacional que permitan dinamizar o agilizar el desarrollo de los proyectos? Digamos, o esta pregunta o esta solicitud es muy importante, digamos, recordar toda la información que recibimos a lo largo del programa desde las competencias de todas las entidades y particularmente en lo que tiene que ver con la asignación de los subsidios de vivienda, porque como se les manifestó en un comienzo, como yo lo dije, nosotros tenemos diferentes programas de vivienda, ¿cierto?, en donde se les asigna subsidios, subsidios familiares de vivienda a toda la población colombiana, y dentro de eso, pues obviamente hay programas que van focalizados en mayor o menor escala o en porcentajes que van desde el 100% hasta unos porcentajes a la población víctima del conflicto armado, ¿sí? Pero en ese orden de ideas, lo que nosotros queremos decir es que dentro de nuestros diferentes programas y en nuestra asignación de recursos de vivienda, pues hay que cumplir con unas condiciones específicas desde el punto de vista de la demanda. Es decir, que las familias, llámense vulnerables, llámense personas en condición de desplazamiento forzado, deben cumplir con, bien sea con esa condición o con unas condiciones adicionales, como lo explicaba la doctora Milagros para el caso de Mi Casa Ya, que pueden tener un dato complementario o algo, para cumplir con esos requisitos y acceder a un subsidio de vivienda. Pero desde el lado, digamos, de la oferta, es muy importante tener un proyecto de vivienda como tal, es decir, una oferta. ¿A qué me explico? Yo nada saco con tener una gran cantidad de población desplazada, como ustedes lo manifiestan, que tienen lo que se habla su subsidio en una carta, ¿cierto?, debajo del brazo, sin poderlo aplicar. Porque por eso es muy importante que se generen las iniciativas para desarrollar un proyecto de vivienda. Entonces tiene que estar, digamos, compensado ese tema. En ese orden de ideas, y volviendo al tema como lo manifesté, nosotros asignamos subsidios de vivienda, pero no ejecutamos, no construimos, no desarrollamos, no viabilizamos, no estructuramos, ¿sí? Pero sí, digamos, damos las orientaciones para que se den, y para la generación de ese proyecto de vivienda, pues dependerá de las condiciones y de cada programa. ¿Me explico? Cualquier proyecto de vivienda que se desarrolle, cualquier oferta de vivienda debe cumplir con unas condiciones. Es decir, debe cumplir con condiciones técnicas y jurídicas para desarrollar un proyecto de vivienda. Lo primero que uno tiene que tener es un predio. ¿Y los predios dónde están? En los municipios. Los predios pueden ser privados o particulares. Y allí es donde se debe empezar a desarrollar un proyecto de vivienda que cumpla con condiciones, primero, técnicas, en el sentido de que tengan que tener NSR, en el sentido que tengan que tener norma RAS, que es la norma de acueducto de alcantarillado, en el sentido que tenga que tener norma de energía, que es la norma RQ, la última que salió, que es la norma de telecomunicaciones, que desde el 5 de julio tiene que cumplir, que es la RITEL, y por supuesto cumplir con todos los requisitos que dan las entidades territoriales a través de sus esquemas de ordenamiento territorial para poder que ese proyecto tenga norma. Y por supuesto, descargar o desarrollar, como lo dice la DEU, en una licencia de urbanismo y construcción para poder desarrollar un proyecto de vivienda. Pero entonces, esos proyectos de vivienda y esa oferta de vivienda tiene que enmarcarse en uno de los programas que nosotros desarrollamos, porque como lo manifesté, nosotros asignamos subsidios, pero ahí está enmarcado el cumplimiento que tiene que tener la demanda. Pero para desarrollar el proyecto de vivienda tiene que haber una iniciativa muy importante, bien sea de una entidad particular o de una entidad territorial, para poder desarrollar esa oferta de vivienda, que esa oferta de vivienda se formalice, se cristalice y poder, digamos, habilitarlo para la asignación de los subsidios. ¿De qué depende eso? Enmarcado en nuestros diferentes programas, de las diferentes convocatorias que nosotros hacemos. El Ministerio de Vivienda, a través de sus diferentes programas, abre unas condiciones particulares para que se genere esa oferta de vivienda. Y la norma dice que a través de los fideicomisos puede, ¿sí?, generar convocatorias o manejar los recursos para asignar los subsidios de vivienda.
Particularmente, cuando hablamos, por ejemplo, del programa de vivienda gratuita, que desafortunadamente, pues, lo hablamos porque, digamos, lo estamos concluyendo, ahí a través de un fideicomiso como tal, se abren convocatorias para que las entidades, bien sea privadas o particulares, participen en el marco de unas convocatorias públicas. Entonces, un constructor particular simplemente puede, en el marco de esa convocatoria, participar, presentar un proyecto de vivienda y se lo vende a un fideicomiso. O por el lado, cuando son públicas las entidades territoriales que tienen predios, se abren convocatorias y presentan esos predios para que esos predios se saquen a convocatoria y decirle a los constructores, ve, aquí tengo un predio de determinado municipio y de tal forma construyame, diseñeme y construyame un proyecto de vivienda. Pero si vamos, por ejemplo, al lado, en el marco de la oferta de vivienda de mi casa ya no hay una convocatoria como tal, porque la oferta depende es del mercado, de la iniciativa que hay en el mercado. Entonces, muchas veces los constructores particulares son los que venden esos proyectos de vivienda y ingresan los subsidios complementarios y lo que él hace es venderle el proyecto de vivienda a cada uno de los particulares a través de las entidades financieras. Y para eso, pues, se desarrollan documentos jurídicos que son las promesas de compraventa. Pero allí sí es muy importante las iniciativas que muchas veces desarrollan las entidades territoriales, en donde las entidades territoriales tienen predios y a través de consorcios o uniones temporales pueden realizar alianzas positivas para poder desarrollar proyectos de vivienda dirigidos a la población en donde puede tener la cabida de las personas en condición de desplazamiento forzado. ¿Qué quiero entender con esto? O sea, que hay que estar atentos a las condiciones de participación, es decir, uno, el saber cómo yo puedo participar en un proyecto de vivienda desde el punto de vista de la demanda, es decir, qué requisitos debo cumplir, y el otro es cómo yo hago esas alianzas con las entidades territoriales para que a través de las entidades territoriales o las entidades particulares como tal, presenten y ofertos estos proyectos de vivienda en el marco de todos nuestros programas y puedan acceder a los subsidios de vivienda. Cada programa de vivienda que nosotros tenemos, bien sea en el programa de vivienda gratuita, que son convocatorias específicas a manera de licitación. Mi casa ya queda entrelazado con semillero de propietarios, en donde son, digamos, iniciativas particulares en donde la entidad territorial podría aportar un predio para poder desarrollar un proyecto de vivienda. O Casa Digna, Vida Digna, que son iniciativas de la entidad territorial, siempre guardan, digamos, un concepto que es convocatorias y participación que tienen abiertas el ministerio para poder desarrollar y participar en esa oferta de vivienda. Ya la opción de cada constructor particular, porque esto se hace es con constructores que tengan capacidad, ni siquiera financiera, sino que tengan la capacidad para poder tener un crédito constructor y poder desarrollar esas ofertas de vivienda, porque todos nuestros subsidios se pagan a lo último. Entonces ellos van a tener que tener esa capacidad para desarrollar ese proyecto de vivienda, para financiar con un crédito constructor ese proyecto de vivienda y al final del ejercicio poderlo cobrar. La recomendación es, obviamente, conocer la oferta institucional que nosotros le acabamos de entregar en mayor, digamos, o menor conocimiento. Dos, nosotros estamos en la total disposición de orientarlos, ¿sí? Y sobre todo orientar a las entidades territoriales de la manera como podrían generar esa oferta de vivienda en alianza con los particulares y que obviamente le llegue, digamos, esos proyectos de vivienda que tengan la facultad para poderlos presentar y hacerlos, digamos, una realidad. Pero digamos que la conclusión siempre es un lote, un predio, que cumpla con condiciones técnicas y jurídicas para desarrollar un proyecto de vivienda. Y que digamos que esos predios y esos lotes sean una identificación desde las entidades territoriales, desde las ciudades capitales hasta los municipios de categoría 6 en la identificación de esos predios, sino la habilitación a través de los diferentes, digamos, ejercicios que se pueden hacer en el esquema de ordenamiento territorial
para que en un futuro o en un momento determinado con esa identificación puedan participar en las diferentes convocatorias que tiene el ministerio o en los diferentes programas que tiene el ministerio, acoplándose, amoldándose a esas condiciones para poder desarrollar esa oferta de vivienda y que sea traducida en subsidios, que son los que nosotros entregamos en los diferentes programas que tenemos a nivel nacional.